Y este tiempo de ayuno es un tiempo donde, aunque no lo hacemos por eso, el propósito del ayuno no es como que crearle una deuda a Dios para que tenga que hacer algo por nosotros. El propósito del ayuno que tuvimos y del corazón de cualquier ayuno debe de ser acercarnos y conocer más a Dios, tener un encuentro más profundo con Él. El propósito de cada ayuno debe de ser fortalecer nuestro espíritu para que podamos profundizar en su presencia, para que podamos tener un oído más afinado, para que podamos tener un corazón más dispuesto a hacer su voluntad. Todas estas cosas ocurren durante el ayuno. Nuestro corazón se hace tierno, se enternece, el corazón de piedra se empieza a quitar lo calloso, lo duro. La voz de Dios, que normalmente, tal vez en medio de muchas voces, en medio del ajetreo, en medio de las presiones, en medio de los problemas, a veces parece una voz lejana. El ayuno hace que podamos aclarar esa voz. Pero cuando tú y yo nos acercamos a Dios con fe, pasa algo, aunque no lo buscamos. Hebreos capítulo 11, no vamos a ir a él, te lo voy a decir yo. Dice, el que se acerca a Dios debe acercarse con fe, sabiendo que Dios está ahí. El ayuno lo hacemos con fe. Se requiere fe para dejar de comer ciertas cosas durante ciertos días. Se requiere fe para aumentarle a tu tiempo de búsqueda. Se requiere fe para ciertas cosas. Por ejemplo, mi esposa, que ama el café, compró una cafetera nueva en su tiempo de ayuno y no la ha usado. Eso es fe. Se compró una cafetera que hace café frío y café caliente, ¿verdad? Y a mí como que se me fue la onda, y cuando recién la compró le digo, pues ojalá la disfrutes pronto. Me dice, sí, cuando pueda, ¿verdad? Así como que no puedo ahorita. Se requiere fe. Me acuerdo que yo viajé, fui ahí a San Nicolás, y yo dentro de mi ayuno me permití cada ciertos días carne, pero no carne roja, no probé carne de la que me gusta. Y fuimos con Enoch a un lugar de cortes, y se requiere fe para pedir una entomatada, ¿verdad? Muy grande y muy rica, pero no era carne. Yo, ¿cómo puedo estar en Monterrey, verdad? Ciudad de la carne, y no comer carne? Y Dios se agrada con eso. Dios ve eso y dice, me gusta que mi iglesia, me gusta que mis hijos me quieran agradar. Y el corazón de Dios, de un buen padre, dice, aunque no me lo han pedido, yo voy a derramar bendición sobre ellos. Me acuerdo que yo sacaba de vez en cuando un 9, ya no sé, un 10, pero algún 9 en historia, jamás en matemáticas. Y se lo presumía a mi papá, ¿verdad? Mi papá era bien buena onda, pero de vez en cuando le gustaba centrarme. Y entonces de repente sí me premiaba o algo, pero de repente me decía, pues si es tu obligación, no haces nada más, solo estudias, ¿por qué te he de premiar por algo que es tu obligación? Y a veces así nos sentimos con Dios, pero ¿sabes qué? Dios siempre nos da más de lo que merecemos.
Más allá de la obligación, Dios quiere relación. El ayuno no fue obligación, nadie te obligó, yo lo aventé al aire, dije quien quiera y de la manera que se le acomode, y punto. No anduvimos de policías, ¿verdad? Espiándote en el supermercado, qué le ponías a tu carrito, nada de eso. Adelante, como cada quien quisiera. Y en Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Di conmigo: bendito seas, Dios. Es lo que acabamos de hacer en la alabanza, es bendecirlo, es decirle: te amamos, te adoramos, tú eres lo máximo, Dios. Queremos verte volver, queremos verte regresar, te anhelamos. Es lo que está haciendo Pablo aquí en esta carta. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjate lo que dice después. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Di conmigo: Dios ya me bendijo. La bendición de la que yo te quiero hablar hoy no solo es una bendición que Dios te vaya a dar, más bien es una bendición que Dios ya nos dio. Me encanta porque volvemos a lo mismo. A veces queremos ganarnos la bendición de Dios, pero la bendición de Dios no se gana, la bendición de Dios se recibe por fe. Él ya lo hizo. Antes de que tú y yo naciéramos, antes de que nacieran nuestros padres, antes de que nacieran nuestros abuelos, antes de que nacieran nuestros tatarabuelos, y así sucesivamente, Él en el jardín del Edén, en Génesis capítulo 1, si lo quieres leer saliendo de la reunión, dice: y creó Dios al hombre y a la mujer, y los bendijo Dios. Así dice. Antes de cualquier otra cosa, antes de darles una tarea, antes de ponerles que prohibido comer el fruto, antes que decirles lo que iban a hacer, antes de todo, cuando los formó y estaba ahí el hombre, y después forma del hombre a la mujer y los tiene juntos, y ellos representan toda la humanidad que va a venir después. Ahí estábamos tú y yo escondidos. Es un misterio. Estábamos en Adán y Eva. Y Dios lo primero que hace es los bendice. Habla vida hacia ellos. Bendecir es bien hablar, bien decir cosas de bien. Que cuando Dios habla, las cosas suceden. Por eso Dios le puede decir a un hombre que en lo natural no puede tener hijos, le puede decir: te bendeciré y tus simientes serán más que las estrellas del cielo y más que las arenas del mar. Por eso Dios puede venir con una mujer que es virgen y decirlo: bendito es el fruto que viene en tu vientre, y hacer un milagro. Y cuando Él habla, cosas que no estaban ocurriendo, ocurren. Hay un poder grandísimo en la bendición que Dios da. Y tristemente muchos de nosotros vivimos fuera de ese poder, o por desconocimiento, o porque se nos olvida, o a veces hasta por familiaridad. ¿Qué es familiaridad? Familiaridad es cuando te acostumbras demasiado a algo, tanto que se te olvida como que lo importante que es esto. El ayuno sirve para eso. El ayuno te hace ubicarte. Los tiempos de escasez que a veces Dios permite, que es una manera de meternos en cierta forma de un ayuno espiritual, cuando tú estás acostumbrado o mal acostumbrado y das por hecho las bendiciones económicas, mal administras tus bienes, despilfarras, pero luego viene una racha de escasez, que es una medicina de Dios, es una ubicatex forte. ¡Pum!
te ubica, te dice, a ver, papito, la bendición que yo pongo en tus manos es para que la uses bien, es para que bendigas a otro, no es para que la tires en el casino ahí, ¿verdad? No es para que la despifarres ahí apostando, no es para que hagas cualquier otra cosa. Úsala en deleites tuyos, úsala en cosas que te benefician, úsala a favor de tu familia, úsala a favor de otros, qué sé yo. A veces andas bien, a veces no has despilfarrado y como quiera pasas por esos baches. Pero cuando sales de un bache de escasez y viene un tiempo de bendición, se siente muy diferente a cuando siempre has estado en esa bendición. Valoras más esa dádiva, valoras más lo que ha venido, y así es. A veces nos acostumbramos a la bendición de Dios tanto que como que la ninguneamos, la dejamos ahí. Ay, ya sé que la tengo. Pero no se nos debe olvidar que esta bendición, como dice aquí, es en Cristo, que costó sangre preciosa, que hubo un hombre que dio toda su vida en una cruz, desnudo, azotado, golpeado, y que te otorgó la bendición cuando lo que tú y yo merecíamos era justicia. Y ahora quiero que me acompañes al libro de Números. Ahorita te digo el pasaje. Números, ese libro es de los que menos leo, porque está lleno de números. Pero viene esta parte que es muy hermosa, número 6, del 22 en adelante. Dios estaba estableciendo leyes, estaba estableciendo el pueblo, estaba estableciendo al primer sacerdote, las primicias sacerdotales. Y el primer sacerdote es nada más y nada menos que Aarón, hermano de Moisés. Y el sacerdocio de Aarón representa, es como una sombra, dice la palabra en Hebreos, una figura, algo que te quiere anunciar del sacerdocio de Cristo. Cristo es el sumo sacerdote, Él es en que se cumple todo y es el que puede interceder, dice su palabra, ante Dios por nosotros. Y lo hizo en la cruz. De modo que cuando tú y yo leemos esta bendición sacerdotal que es dicha de la boca de Aarón, es como si fuera dicha de la misma boca hoy de Jesús hacia su iglesia, hacia ti y hacia mí. Y yo quiero que la estudiemos tantito, no me voy a tardar mucho porque de hecho lo que vamos a hacer ahorita en unos 10 minutitos es que nos vamos a tomar el tiempo de bendecirnos. Amén. Así que si tú quieres una bendición especial, no te distraigas tanto de la palabra, pero también ve ahí como que pidiéndole al Señor que te hable. Vamos a orar por cada uno de los que vinieron el día de hoy. Me da mucho gusto que tengamos una respuesta de mayor audiencia que a principios, que el frío de la semana pasada, ¿no? Que ahuyentó a muchos. Pero porque vamos a orar, vamos a imponer manos y te quiero transmitir un secreto aquí. Pero primero la voy a leer. Dice: el Señor habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles. Es importante esto. Di conmigo, la bendición no solo se piensa, se tiene que decir. Los que son papás tienen que tomarse el tiempo eventualmente de bendecir con palabras a tu hijo, que tu hijo, tu hija te escuchen. No, Dios sabe que yo los bendigo en mis pensamientos, yo siempre estoy mandándoles miles y miles de bendiciones. Sí, qué bonito. Yo no dudo. Pero cuando tú lo dices,
se materializa. La oración de un padre, los que son padres aquí, no importa la edad que tengan tus hijos, si van a cumplir 15 o 15 por cuarta vez, no importa, siguen siendo hijos y siguen estando bajo la bendición de papá y de mamá. Si ya están casados, también están con el esposo y el esposo ahora es la autoridad, la mujer ahora es la compañera, pero siguen pudiendo recibir las bendiciones de los padres. Cualquier figura aquí que esté de autoridad sobre alguien, el esposo también con la esposa, es importante que tu esposa te escuche decirle palabras, además de hazme de cenar. Sí. Que te escuche decirle que Dios te bendiga, que te escuche decirle que qué bonita eres, cómo me gustas, ¿verdad? Que les mandes memes chidos también. O sea, que le hables palabras de bendición y tal vez tú dices, es que si la conocieras. Dios dice, si se conocieran ustedes. Pero Dios siempre nos habla, fíjate. No el problema que somos en ese momento, sino cómo Él nos ve y hacia dónde nos va a llevar. Y aquí Aarón va a bendecir a los hijos de Israel. Y les va a decir así: que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, dice el Señor, y yo los bendeciré. Y cada tiempo, cada que se requería, cada vez que había un sacrificio, cada vez que había una celebración, Aarón sacerdotalmente se paraba, extendía su mano sobre la muchedumbre y oraba estas palabras. Y cada vez que Aarón las oraba, el pueblo sabía que era un momento solemne, era un momento especial, y el pueblo estaba poniendo atención. El pueblo dejaba de murmurar, dejaba de platicar, los que vendían cosas dejaban de vender, y todos estaban viendo a Aarón levantar su mano y orar estas palabras, porque estas palabras no eran una ocurrencia de Aarón, era algo que venía del corazón de Dios y que se iban a ir transmitiendo generación tras generación. Y cuando una familia se casaba, el padre de familia tomaba a los novios y ponía estas bendiciones de una manera patriarcal. Y cuando el hijo iba a salir de casa y tal vez se iba a ir a otra área a vivir, el padre se ponía en la puerta cuando el hijo iba a salir y le decía estas palabras. Y era una costumbre, y tú volteas ahorita y dices, no sé si te lo has preguntado, yo creo que todos han dicho, ¿por qué los judíos son tan prósperos? Porque están arrastrando bendición tras bendición tras bendición. Porque un judío dice, yo quiero que mi hijo comience, su piso sea el techo más alto al que yo llegué. Ellos piensan, siempre hablan del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de mis hijos, mis nietos y los hijos de mis nietos. Siempre piensan en generaciones, siempre piensan en acumular bendición y transmitir bendición. Y muchas veces nosotros no sabemos bendecir. Y tal vez tú no sabes bendecir porque no te han bendecido de esa manera y se te hace raro. Pero tienes que romper con eso y empezar a hacerlo. Es más, es válido que te bendigas tú solo. A veces, ¿verdad? Tú dices, ¿sabes qué? Ya mis papás ya no están, o no tengo una figura clara de autoridad sobre mi vida. ¿Quién me va a bendecir? Dios te ha bendecido en Cristo Jesús y tú puedes tomar esas bendiciones. No me gusta usar la palabra reclamar porque no es algo que reclamar, pero sí echar mano de ella
y decir: yo me bendigo. Y si tú eres una familia donde no hay una figura sacerdotal de un hombre, la mujer puede decir: ¿sabes qué? Yo tomo esta bendición para que esté sobre mí y sobre mis hijos. Y si fuéramos la circunstancia donde está alguien escuchando este mensaje en la red y tal vez es huérfano, no tiene padre y madre, y es él solo, y él puede decir: yo tomo esta bendición de Dios y le imparto a mi vida, y a partir de mí voy a bendecir. Por eso me quiero tomar ahorita el tiempo como pastor de bendecirte. Voy a poner manos sobre cada uno de los que estamos aquí. Mi esposa y yo vamos a poner manos y vamos a hablar palabras de bendición, palabras de vida. Gol con él, ¿verdad? Voy a hablar palabras de vida y vamos a tener una bonita amistad cristiana. Y vamos a sentir el amor viviente, ¿verdad? Pero yo quiero que tú te lo lleves y lo hagas práctico, pero también esto que dijo el Señor te lo voy a desglosar. Fíjate lo que Dios quiere para ti. Quiere que tú lo des, pero quiere que tú lo tengas. La primera parte: el Señor te bendiga y te guarde. Bendecir implica otorgar bien, otorgar provisión, dar victoria, protección y seguridad divina, porque es Dios el que lo hace. A través de esta oración sacerdotal, Dios te dice: yo quiero que tú tengas el dinero que debes para los recursos que necesitas, la provisión de Dios, pro de la visión. Dios te va a dar una visión hacia dónde vaya tu familia, hacia dónde vaya tu vida, tus negocios, y Dios va a proveer para ello. Dios quiere otorgarte el bien, no el mal. Deja de estar pensando en que te va a pasar la tragedia, ¿verdad? Todo nos puede pasar, a todos nos puede ir mal, pero Dios quiere que tú tengas fe de que Dios quiere planes de bendición para ti. Protección y seguridad. Dice el Salmo 91, ¿verdad? Que el que mora bajo la sombra del Altísimo y bajo sus alas, podrá venir la peste destructora, podrá volar la flecha de día y de noche, y a ti no llegará mal, porque estás protegido por Él, estás cuidado por Él. Cree en eso. Luego dice: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El rostro resplandeciente simboliza la presencia y el favor de Dios. Cuando venía, por ejemplo, Esther y tenía favor delante del rey, el rey la veía y dijo: ella es la reina, ella es la que va a estar, y después pudo hacer intercesión para su pueblo. O un Nehemías, ¿verdad? Que quería regresar a construir las murallas de su nación, y el rey lo escuchó, lo vio y le dijo: ¿qué necesitas? Y le dio favor y le dio todo lo que ocupaba, y fue y lo logró. De esa misma manera Dios quiere darte favor ante los demás. Gracia, que su rostro resplandezca, una gracia sobrenatural, una de esas cosas que de repente te dicen: pues normalmente yo no hago este tipo de tratos, pero bueno, mira, a ti te lo voy a confiar. Mira, algo veo en ti, algo veo diferente, que vamos a manejarte otra tasa de intereses aquí en este negocio. O mira, veo que estás buscando, no sé qué tienes, pero me transmites una paz. Y no abuses de eso. No abuses del favor de Dios, pero camina en el favor de Dios. Y al final les dice: tenga misericordia de ti, es decir, que su gracia esté sobre nosotros. Que cuando te equivoques, su perdón viene y te cubre. Que si te has alejado, su mano viene para acercarte de nuevo. Y al final dice: el Señor alce sobre ti su rostro y te conceda o ponga sobre ti paz. Y con esto quiero terminar. La palabra paz en el original es la palabra shalom. Y cuando dice paz, nosotros entendemos paz como estar tranquilo, ¿verdad? Como amor y paz. Que estén en calma las cosas. Pero cuando un judío usaba la palabra shalom,
hablaba de una prosperidad sobrenatural, hablaba de todo un bien cubriendo todas las áreas de tu vida. Por eso, en la carta de Juan, ¿verdad? Juan dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Yo quiero para ti un shalom. Y Dios quiere para nosotros un shalom, y lo dio en Cristo Jesús. Cristo es nuestro príncipe de paz. Y en Él y por medio de Él viene la bendición de la que estamos hablando el día de hoy. No te la tienes que ganar, no tienes que pelear por ella, no tienes que merecértela ni siquiera. Nadie de nosotros califica para eso. Como no te la podías ganar, Jesús la ganó por ti. Como no podías obedecer, Jesús obedeció en lugar de nosotros. Como no puedes merecerla, Jesús la regala. Solo tienes que tener fe y caminar en eso. Amén. Y tú me dices, Abimael, ¿y qué me dices de si me porto mal? ¿Qué me dices si me desvío? Es bien sencillo, mi amado. No es que Dios te castigue, aunque Dios sí castiga porque es un buen padre. Pero yo creo que te imaginas la bendición como un lugar, como una casa. Imagínate un techo y afuera una tormenta. Esas son las maldiciones. Cuando tú estás en obediencia, tú estás caminando en ese techo. Bajo ese techo estás. No es porque obedezcas, es por lo que hizo Cristo, pero tú estás poniéndote voluntariamente debajo de ese abrigo, debajo de esa protección. Nadie te lleva allá a la fuerza, nadie te puede meter, tú decides entrar. Cuando desobedecemos, es como que voluntariamente también nos salimos. Y entonces es como el hijo pródigo, que se sale y afuera le va mal. Fuera de casa de papá nos va a ir mal. No hay otra. Pero cuando el hijo pródigo quiso regresar, regresó, porque era hijo siempre. Aún en la calamidad siguió siendo hijo, pero el padre lo está esperando. Si tú te desvías, si tú te equivocas, si tú pecas, mi respuesta es: no te salgas de la cobertura, quédate ahí, y ahí vas a experimentar aún la bendición del perdón, de la gracia y de la restauración. Y si andas así como que por la orillita y ya medio se te están mojando los pies, métete al centro. Corre hacia el mero centro y clávate en presencia del Señor. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie. Yo les voy a dar